Buenas noches, mi nombre es Jenny Alejandra Izaza Hernández. Vengo a presentar el trabajo final del curso de investigación educativa en el doctorado de Ciencias de la Educación bajo la línea de investigación didáctica y evaluación educativa que lleva por título Estrategias didácticas y capacitación del docente de lengua castellana y literatura como factor motivador en el aula. Para poder incursionar en este problema de investigación es importante tener en cuenta el contexto del que surge. En las instituciones educativas del sector público en el municipio de Santuario Risaralda, la relación entre estudiantes de secundaria y docentes de lengua castellana y literatura ha evidenciado que hay una desmotivación de estos estudiantes en el aula de clase. Este mismo problema ha sido también investigado en otras áreas por investigadores que se van a presentar a continuación como antecedentes históricos. Para empezar, la presentación de Anis Sobiana y Beth Naova como unos investigadores que toman una muestra de estudiantes y a partir de unos tests y unas entrevistas y unas encuestas logran identificar que los factores que determinan la desmotivación de los estudiantes dentro del aula pueden ser tanto externos como internos. Definen la motivación, Anis, por ejemplo, como esos estímulos positivos que llevan a los estudiantes a que alcancen esos logros propuestos en el aprendizaje de un idioma. Y Beth Naova plantea que la motivación es ese puente para que sean alcanzados los objetivos en el aprendizaje de una lengua. Vemos evidentemente que hay mucha coincidencia entre ambas investigaciones. Por otra parte, tenemos a Al-Husseini, quien propone que para la enseñanza hay que hacer una selección de métodos y de materiales de trabajo que vayan directamente relacionados con los objetivos que se plantean para la clase. Y además de eso sostiene que son precisamente esos factores externos los que más inciden en la desmotivación en las aulas. Por su parte, Casani hace mención de varios aspectos. Uno, la obligación que tienen las instituciones educativas de motivar y de alimentar ese interés tanto en los estudiantes como en los docentes, en facilitar la capacitación de los maestros en cuanto a la metodología, a su área específica y a la didáctica. Y por último, que la construcción de un proyecto lingüístico tiene que ir enfocado directamente con el contexto al que va dirigido. Para terminar, Carvajal habla sobre la didáctica de la literatura como ese camino y esa articulación que hay para que el estudiante se sienta un sujeto que aporta a la sociedad y a la cultura. Con esto podemos ya pasar a la presentación de la pregunta del problema. ¿Cómo incide el quehacer docente de lengua castellana y de literatura en la desmotivación de los estudiantes de secundaria en las instituciones educativas de Santuario Risaralda? Esta investigación fue seccionada en 3 bloques para poder profundizarlas más. La primera se va hacia las actitudes profesionales que asume el docente en la planificación de su clase y en la ejecución de la misma dentro de las aulas. La segunda es cuáles son esas áreas en las que debe el docente de lengua castellana actualizarse y cualificarse, y eso lo debe hacer fuera del aula. Y por último, ya hablando de la posición de las instituciones educativas, y es cómo hacen, qué acciones están planteando para motivar tanto al docente como al estudiante. En conclusiones, podemos determinar que este trabajo de investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, que la lengua castellana se relaciona como lengua materna con la literatura como un vehículo del lenguaje para la comunicación,
que según los estudios realizados hay tantos factores internos como externos que desmotivan al estudiante, pero que son esos externos los que más incidencia tienen. Y que los docentes deben no solamente ser los que instan a la motivación dentro del aula, sino que también tiene que autoevaluarse permanentemente para reconocer cuáles son sus falencias y poder plantear unas soluciones a esas necesidades. Muchas gracias.